Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri denak gaurko hitzaldi honetara. Eskerrik asko antolatzaileei hitzaldi aurkezteko aukera emateatik eta gainera Nelson Alejandro Aguileraren hitzaldiaren hitzaurrea egiteatik. Hizkuntz minorizatuetan interesatuta gaudenontzat Nelson Alejandro gurekin edukitzea da beti laruz handi bat zabaltzea ez. Hizkuntz minorizatuen artean, gero ikusiko izan bezala, aditua delako komunitate linguistiko minorizatuetan eta komunitate indiotan. Eztabaidan ibili gara, indio edo indigena hitzara hori behar den, bera indio erabiltzaren aldekoa da. Gaurko hitzaldia oso ondo kokatzen da, 5. mendeurrenaren ekitaldi sorta horretan, uste oso ohituta gaude gure arteko ikuspegitik errealitatea interpretatzen, besten errealitatea interpretatzen, nahiz eta batzutan ez garen ados jartzen gure interpretatzen, baina besten interpretatzen oso ohituta gaude, eta elkarren gandik oso desberdinak ez diren iritzien bidetik interpretatzen besten realitatea, eta uste aberasgarria dela besten realitatea haien ikuspegitik ikusten. Hori da eskatu dioten antolatzaileek, eta eskatu duguna Nelsonei, bizkat hango realitatea bere ikuspegitik, bere haien ikuspegitik kontatzea. Eta hortarako izlari oso aproposa da. Bizkat ikusteko, gero jardungo du hortan ez, bere hitzaldiaren ondoren jardungo dugu zein den etika, zein moralarekin jorratu, landu behar ditugu bestelako komunitateak, komunitate txiki batzuz ez gaude ditut hemen komunitate, guk uste dugu askotan komunitate txiki bat garela, baina beretako komunitate txikiak Nelsonek ezautzen ditu horiek dira. Barkatu, Martxelo, ez dela ondo entzuten, hemendik. Bueno, ez naiz ezer interesante esaten nahi. Indoakitzei tokotan, jainen zizkaten kalefazio bizka berotzen debitarten denbora iten, baina ez dela gero. Nelsoni dauka itzaiteko ez. Ez dute zerrendatuko Nelsonen kurrikuluna, daukalako kurrikulum akonplejatzaile bat irakurtzen duenantzako. Irakurtzen manuelzu Nelsonen ikasketa eta reformazio guztia, ez dakit euskera zuzena den, baina da euskarazko unkariko zuzatearen izen, bada zer gauza esan dezaket, dauka kurrikulum akonplejatzaile bat. Konplejatzen zaitu, daukan kurrikulan, eta ikusten zuen bezala, oraindik pibe txiki bada, gaztea dut ez. Bueno, Nelson, ya que ha cogido temperatura en la sala porque se ha encendido la calefacción y ya mis palabras están de sobra, te voy a dar la palabra. Gracias por venir a Getari y por aceptar la invitación de la organización. Resumiendo, les he comentado que es importante que tengamos lógicamente conocimiento de lo que sucede y de las realidades de otras realidades externas a las nuestras, ajenas, sino en algunos casos lejanas también, aunque el hecho de ser miembros de comunidades lingüísticas minorizadas nos da una aproximación que no nos dan los aviones, nos da una especie de relación de interés mutuo por conocer las situaciones de vuestras comunidades, y nos ha parecido que es muy interesante pues que tú nos dieras una charla, nos dieras una conferencia sobre las realidades indígenas lingüísticas que tú conoces, qué es lo que sucedió, cómo fueron los primeros contactos hace 500 años cuando Magallanes y todos los demás pasaron por allí, el Cano y todos los demás pasaron por allí, cuál podía ser la situación que encontraron y en qué ha devenido luego esa situación. Por lo tanto, te voy a hacer la palabra y lo que es más importante, la atención de la gente. ¿Se escucha bien? Apasa kunta samute. Hay unos hapis shapakuta sanu usipi. Hay un saj yar. Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo están ustedes? Estoy muy contento de poder dirigirme a ustedes desde aquí, a pesar de estar un poquitito enfermo. Eso se los dije en lengua yagán. Es un breve saludo
Desafortunadamente no puedo hacerlo en lengua cahuéscar, porque una de las curiosidades de ese idioma es que no hay forma para saludar. No hay saludo. Lo comenté en una exposición hace algunos días atrás. Es una de las rarezas, es contrafactual. Charles Darwin, que pasa por Patagonia, suponía, el padre de la teoría de la evolución nada menos, suponía que era un atributo universal. No es universal. El saludo no es universal. Lo más parecido a un saludo en cahuéscar sería algo así como Che Uspanak, que significa estoy contento. Pero no es un saludo en propiedad. Primero, excusarme por el resfrío que cargo conmigo y me vino a reventar hace un par de días atrás, afuera de programa, así es que estoy un poquitito congestionado. Lo segundo, también partir declarando principios. Lo que menos me gustaría es que esto fuera una conferencia. Lo que más me gustaría es que fuera una conversación. Así es que el micrófono está abierto para poder formular consultas y transformar esto en un intercambio de ideas. Y compartir con ustedes algunos aprendizajes, esta vez, respecto a la situación de los pueblos indígenas en Patagonia Austral, después del contacto, o después de este primer contacto ocurrido en noviembre, el 1 de noviembre de 1520, a propósito de la circunnavegación de Hernando de Magallanes, Elcano y las tripulaciones de las naves que lograron finalmente sobrevivir a esa tamaña aventura. Y voy a partir con una frase que en realidad no es mía, es una frase maravillosa de una mujer maravillosa que se llama Gabriela Paterito. Gabriela, hace algunos años atrás, en medio de una ceremonia frente a la autoridad de la Universidad de Magallanes, en Punta Arenas, a propósito de la firma de un convenio entre la comunidad, una cosa muy rara, un convenio entre una universidad pública y una comunidad indígena, digo, muy extraña para el contexto de América Latina, y más aún en una comunidad tan minorizada como los cahuéscar, dice una cosa maravillosa, lo dice en su idioma, dice, básicamente, no hemos venido aquí en plan de víctimas, tampoco hemos venido a pedirles nada, no hemos venido a recaudar nada a propósito de ninguna deuda. Lo que hemos venido a hacer, y ahí añade esta frase maravillosa, es Kuchelak Chelquayxquiepar, que significa, lo hemos venido a invitar a navegar juntos. Y esa frase tiene una dimensión que probablemente para quien la escucha en una primera oportunidad pasa un poco de inadvertida. El conocimiento cahuéscar, el conocimiento de las comunidades canoeras, se transmite en navegación. No se puede transmitir un conocimiento estando sedentarios en un campamento. Se hace en una nave en el mar. Por lo tanto, la invitación que hacía Gabriela en esa oportunidad era a ver el mundo a través de sus ojos. En otras palabras, a ser depositarios de ese cúmulo de conocimientos que hoy día está radicado en no más de 12 personas, que son los hablantes de esta lengua, de la lengua cahuéscar. Patagonia es una entelequia, siempre digo lo mismo, es una imagen con límites tremendamente patidifusos, en el sentido de que hay algunos autores que sitúan el borde norte más arriba o más abajo, pero en realidad Patagonia es la tierra de los patagones. ¿Y quiénes eran los patagones o quiénes son los patagones? Son los indígenas que ve Hernando de Magallanes y su tripulación en la invernada de San Julián, es decir, en los meses de mayo a agosto, septiembre, en una localidad pequeñísima hoy día en Argentina, y donde tiene el primer encuentro con los indígenas Aonikenk. Estos indígenas son vistos a la distancia, la tripulación se acerca para tratar de establecer contacto con ellos, y lo que ven, naturalmente los indígenas escapan, lo que ven son grandes huellas de pies. Entonces la inferencia fue, bueno, pies grandes, tipos grandes. Y a partir de la crónica, Pigafetta perpetúa o da inicio a este mito de los gigantes de la Patagonia, que duró nada menos que 300 años, solo comparable al mito de la ciudad de los Césares, que duró 200, también en esta misma área. La estuvieron buscando misioneros jesuitas, funcionarios monárquicos, etc., durante, no sé, 250 años. Pero el mito de los patagones viene de ahí. Y patagones, pies grandes. La inferencia no fue que los pies estaban enfundados en cuero y eran botas, sino que la inferencia fue que eran tipos muy grandes. Y Patagonia básicamente, más o menos entre el paralelo 46 hacia abajo. Soy un poco inquieto.
¿Se escucha? Sí. Perfecto. Empezó mi hiperactividad, también les pido la disculpa por eso. Patagonia en realidad es como de aquí para abajo. Y el sector tradicionalmente entendido como Patagonia es este. San Julián, que es el punto que yo les mencionaba, está más o menos por acá. Que fue, insisto, de la tripulación. Los mapuches están mucho más al norte, están allá arriba. Estamos hablando de que la distancia entre el territorio patagónico austral y la zona mapuche son alrededor de 1000 kilómetros. Para que se hagan una idea de la distancia. Patagonia es un territorio enorme. Son miles de islas y una superficie enorme que cubre aproximadamente 10 grados. No sé exactamente cuál es la cantidad de islas e islotes que se distribuyen desde el Golfo de Penas, que es este, hasta las Islas Wollaston acá abajo. Más todo el territorio de estepa, pero Patagonia es, insisto, una inmensidad de contrastes que van desde la zona esteparia, incluyendo zonas de bosques, fiordos, canales, islas, etc. Si quieres le doy yo, no falta que vengas. Vale, gracias. Cuando... También digo siempre lo mismo cuando me enfrento a este mapa. Cuando Hernando de Magallanes y su tripulación llegan al Cono Sur, se encuentran básicamente con una distribución básicamente como esta, donde tenemos 3 pueblos terrestres, uno acá, otro en Tierra del Fuego, uno en la península de Mitre, y 3 pueblos de canoas, uno acá, el Chono, el Cahuéscar y el Yagán. Digo que es la ortodoxia respecto a este mapa, porque en realidad son pueblos nómades. Y al ejercer el nomadismo, las fronteras son tremendamente dúctiles. Es una curiosidad, lo mencionaba en la conferencia anterior, es una curiosidad que cuando la etnografía, la etnología y la arqueología se plantean la descripción de estos pueblos, lo primero que dicen, bueno, sí, son pueblos nómades, pero a continuación se las describe como si fueran sedentarios. Es una contraposición brutal que nos restringe la real comprensión de lo que significaba la movilidad de estas poblaciones. Dicho esto, los patagones en realidad correspondían al pueblo Aoniken, que ocupaba la planicie oriental de Patagonia, hacia la costa atlántica. Los Selknam, o también conocidos como Ona, ocupaban la Tierra del Fuego, un pequeño relito poblacional ubicado en esta zona. Los Hauch o Manekenk, que en realidad parece haber sido el etnónimo, Manekenk. Los Chono, por el norte. Chono probablemente es un etnónimo asignado por terceros. Con toda probabilidad, ninguno de estos pueblos se llamaba como le llamaron los cronistas, ¿ya? Los Cahuéscar en Patagonia Occidental y los Yagán en el sur. Aquí hay un error. Yaman en realidad es un error. Yaman alude al género masculino. Hay Yamana, soy hombre. Cuando las abuelas Calderón, que son las últimas hablantes, les decían, ¿usted Yamana? Se indignaban. Pues no, yo no soy hombre. Siguiente, por favor. Bueno, les decía, el pueblo Aoniken fue el primer contacto que tuvo Magallanes y su tripulación en la zona de San Julián. Este contacto se repetirá con avistamientos más o menos a distancia en las costas del estrecho de Magallanes. Era un pueblo cazador terrestre y ocupa probablemente los primeros registros de todas las crónicas. Casi todos los que pasaron por el estrecho de Magallanes algo dijeron acerca de ellos. Estos son los famosos gigantes de la Patagonia. Insisto, gigantes no eran, pero sí eran tipos muy altos. El promedio de estatura se calcula para hombres en 1,80 m. Hay que considerar de que la estatura media europea de esa época, estoy hablando del 1500, era bastante más baja que ahora. Por lo tanto, de todas maneras, aun cuando no eran gigantes, eran percibidos como sujetos muy altos. ¿Ya? Arqueológicamente está demostrado el tema de la estatura. Y efectivamente las fotografías de época también dan cuenta de que eran tipos bastante robustos. No solamente eran altos, tenían una masa corporal bastante significativa. Este pueblo generaba circuitos relativamente constantes de nomadismo en toda la zona continental. Pero a contar de 1699 se produce la Gran Revolución. Incorporan el caballo. Todas las descripciones de los tehuelches, o de los Aoniken, que es el nombre real, o el nombre que corresponde, los describen como verdaderos centauros. Eran jinetes excepcionales. Y la incorporación del caballo implica, además,
una modificación en las artes de caza. Reemplazan el arco y la flecha y adoptan la boleadora, que es el instrumento que les permite cazar la carrera. El primer contacto sostenido con población blanca ocurre a contar de 1843, que es cuando el Estado chileno toma posesión del Estrecho de Magallanes. A contar de ese momento, y entendiendo que había tensiones fronterizas entre Chile y Argentina en la definición de los estados, que es crítica, durante 40 años esta población fue probablemente la pieza más importante del ajedrez geopolítico. Finalmente, en 1881, se fijan las fronteras y en ese momento los Aonikin se transforman en un gran problema. Y empiezan a ser progresivamente impulsados a no volver a las colonias. Tal es así que hacia 1905 se les ve por última vez en territorio chileno. Hoy día de esta población sobreviven como 60 descendientes en una pequeña comunidad que se llama Camusuayque, al norte de Río Gallegos. Lamentablemente el año pasado murió la última hablante. Siguiente. El otro pueblo terrestre, o cazador terrestre, del cual les hablaba es el Selknam. Los Selknam habitaban la isla de Tierra del Fuego y podríamos definirlos como la gran cultura del guanaco. Como ustedes pueden ver en la fotografía, todo giraba en torno a los recursos que aportaba ese animal. La piel, este bonete, que indica que ese hombre es adulto y está casado. Los hombres solteros no usaban el bonete triangular en la frente. Es probablemente uno de los pueblos más descritos de Patagonia Austral. Pero ¿cuál es la tragedia? Hacia 1881, el Estado chileno permitió un experimento que resultó muy exitoso, que fue la incorporación de la ganadería ovina. Entraron las ovejas. Y en ese momento las poblaciones ONA o Selknam se transforman en un problema, porque empezaron a cazar a las ovejas. Entonces el trato que se les dio fue inicialmente como el de cuatreros. Eso significó que los emprendimientos ganaderos a contar de 1890 los empiezan a perseguir, literalmente con bandas armadas, con el propósito de eliminarlos, literalmente eliminarlos, o bien concentrarlos y posteriormente erradicarlos a misiones salesianas. Se crean dos misiones, una en Isla Dabson, frente a las costas de Punta Arenas, otra en territorio argentino, que es la misión de la Candelaria. Isla Dabson, para algunos, puede tener algún rebote histórico con la historia reciente de Chile. Isla Dabson fue un campo de prisioneros inmediatamente después del golpe de Estado del 73. Hay una coincidencia terrible. Mueren 880 indígenas durante el periodo de la misión, en un lapso de 10 años. Están sepultados en 2 cementerios. ¿A que no adivinan cuál fue el número de prisioneros políticos que cayeron en Dabson durante la dictadura? 880. El número es el mismo. Es brutal. Con este pueblo... Eran misiones religiosas. ¿Ah? Misiones religiosas. En el caso Selknam fueron recluidos en misiones religiosas. Tal es así que los grandes empresarios ganaderos pagaban una especie de matrícula para poder acceder a que los indígenas fueran incorporados. Finalmente, este pueblo, producto de la reclusión, las matanzas y las deportaciones forzadas, desaparece en 50 años. Es uno de los casos más terribles de Patagonia Austral. A este pueblo lo barrimos, con la consecuencia del Estado chileno, de la época. Siguiente. Uno de los pueblos descritos como el más frágil, al igual que el resto de los canoeros, es el caso de los Cahuéscar. Los Cahuéscar, recordarán el mapa, se ubicaban en los canales de Patagonia Occidental. Los Cahuéscar son un pueblo nómade marino que transitaba en circuitos semipermanentes de caza y recolección y vivían en torno a la canoa. Probablemente el episodio más dramático o lo que cambia la historia reciente es el establecimiento de Puerto Edén, que es una base de la Fuerza Aérea y luego una misión nuevamente salesiana. Eso determina el cambio del nomadismo al sedentarismo, el cambio de la dieta y finalmente la reducción continua de la población. Se calcula que deben haber sido aproximadamente entre 2 a 3.000 personas las que integraban esta población. Hoy día, descendientes, hijos de padre y madre cahuéscar, hablantes de la lengua, quedan 12. En Puerto Edén, fundamentalmente. ¿Hay más descendientes en el resto de la región magallánica y en las grandes ciudades? Sí, son descendientes de tercera, cuarta y quinta generación, nietos y bisnietos,
pero que ya no tienen ningún vínculo con su cultura tradicional. Una observación, esta es una foto maravillosa de una colección, de la colección Kusinde, es una de 8 fotos que tienen que ver con la ceremonia de iniciación masculina, se llamaba Chinchigawa. Y como ustedes pueden apreciar, la imagen es una máscara de tronco fálico. Las iniciaciones de cazadores-recolectores en Patagonia Austral tenían un fuerte componente de masculinidad, es decir, la afirmación del hombre, del poder del hombre por sobre la mujer. ¿Sí? El pueblo Yagán, el pueblo más austral del mundo, generaba circuitos de caza y recolección al sur del archipiélago de Isla Navarino, un pueblo del cual sabemos existía por lo menos 4 subgrupos con igual número de variantes dialectales del idioma, y se calcula que su población en el momento peak del contacto, que es hacia fines del siglo XIX, debe haber alcanzado aproximadamente las 3.500 personas. Hacia el año 1864 se establecen misiones anglicanas, específicamente en el área del canal Murray, luego en Ushuaia, y eso generará probablemente al menos 2 episodios de grandes epidemias. Morían como moscas, fundamentalmente la viruela, el sarampión, los barrieron. De esa población hoy día solamente queda una persona que es hija de padre y madre Yagán, y que a su vez es la última hablante del idioma. Se llama Cristina Calderón, vive en Puerto Williams. Esta foto corresponde a la misión francesa del Cabo de Hornos, 1882. Es una foto que es alucinante por varias razones. Primero porque aparece a Tlinata, el sujeto de Yagán más fotografiado de la historia. Le gustaba, parece que le gustaba mucho el tema de la fotografía, no tenía problemas en posar, como lo describen los mismos fotógrafos que lo captaron, pero además porque aparece esta canoa. Es una de las pocas imágenes donde aparece una canoa etnográfica en uso, y aparece además amarrada a lo que son sargazos. Actualmente la comunidad de Yagán son alrededor de 180 personas y está concentrada o nucleada en una pequeña población que se llama Puerto Williams, que queda aproximadamente a 450 kilómetros al sur de Punta Arenas. Siguiente. Añado esta lámina porque en realidad es un factor, si bien es relativamente moderno, hoy día se vuelve significativo. Como una consecuencia derivada del proceso de mestizaje y criollización, particularmente después de la independencia de Chile, y en especial después de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, un componente importante de población de origen huilliche, de la zona de la isla de Chiloé, empieza a migrar hacia Patagonia Austral. Es población que viene ya desestructurada. La criollización en la zona de la isla de Chiloé fue muy rápida, muy violenta no en el sentido de la violencia física, sino violenta en el sentido de la velocidad con la que se produjo. ¿Ya? El empate entre la cultura insular y la cultura proveniente de la península fue muy profunda. Tal es así que el último sector del territorio chileno que se incorpora a Chile y rompe vínculos con el virreinato del Perú es justamente la isla de Chiloé. O sea, hasta el día de hoy hay cacicazgos que se reconocen súbditos de la corona española, ¿ya? Con quienes se establecieron relaciones de paz y de amistad. Pues bien, esta población, o el origen de esta población, genera no solamente un permanente flujo migratorio a Patagonia Austral, sino que además genera un proceso de reconocimiento bastante tardío, estoy hablando de 1900, a fines de los 90, que las personas dicen, bueno, yo soy indígena, mi apellido es indígena, mi papá viene de tal parte, y a partir de ese proceso de reconstrucción o de reetnificación, hoy día son el pueblo mayoritario, y de manera bastante significativa. Son cerca del 95% de la población indígena de Patagonia Austral, pero es producto de un efecto derivado de la chilenización. Siguiente. ¿Cuántos son? Has dicho son el 95% de la población, pero ellos ¿cuántos son? Ya voy. La perspectiva de la sociedad... A ver, algo que no dije al principio. Yo en esta conferencia, o en esta charla, o en esta conversación, no voy a hablar de los indígenas. Lo que aspiro es a conversar acerca del discurso que la sociedad dominante ha establecido sobre los indígenas. Hay un mundo de diferencia entre una y otra cosa. Dicho esto, probablemente en un primer momento, la imagen que generan los indígenas respecto de estos poderes dominantes es que se trata de animales.
bestias que debían ser sometidas. Literalmente bestias que debían ser sometidas. Y es lo que ocurre en Tierra del Fuego particularmente. Esta foto es brutal. Es Julius Popper, explorador de origen rumano, contratado por el gobierno argentino para explorar Tierra del Fuego en términos de las posibilidades productivas. Y en su tránsito se encuentra con comunidades Selknam. Resulta que los Selknam se dividían en Harwell, territorios de linaje. Cada familia tenía su coto de casa. Cuando se cruzaba un Harwell, era motivo de guerra. Lo que hizo Popper fue cruzar los Harwell. Se enfrentó con los indígenas. ¿Y cómo respondió a las flechas? Con carabinas del 44. Y el resultado fue este. Cientos de muertos. Eso en 1880, luego en 1881 y finalmente con la llegada de los ganaderos en 1890 la cosa se vuelve crítica. Se calcula que fueron al menos 300 personas las que fueron víctimas de los balazos. El resto de los supervivientes fueron reducidos y trasladados a las misiones, como les decía. Pero esta imagen de indígena igual animal estuvo instalada por mucho tiempo. Ojo, estoy hablando post-ocupación chilena del Estrecho de Magallanes. Estamos hablando de la época republicana. De la misma época, tal vez en su momento final, les mencionaba que las misiones se vuelven un reducto importante en términos de concentración de la población. Ocurre con los anglicanos en el territorio yegán y ocurre con los salesianos en la periferia del territorio Selknam. Esta foto corresponde a fines de los 1880 y muestra en síntesis un grupo de indígenas y sus, entre comillas, protectores. Si ustedes analizan los números poblacionales al momento en esta época, al momento del ingreso de las poblaciones indígenas a las misiones, y la tasa de natalidad y la evolución que tiene la curva es impresionante. Cae pero a pique. ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? ¿Por qué la población Selknam se diluye en cuestión de 10 años? ¿Qué creen ustedes que pasó? Recuerden, contexto de misiones salesianas. ¿Qué creen ustedes que pasó? Que no querían tener. Cerca, pero no. Excelente, esa es la respuesta. No estaban casados con la iglesia. Por lo tanto, en la medida en que entraban a las misiones, separaron a los hombres de las mujeres. Morían como moscas, producto de la viruela, del sarampión, etc. Pero no nacían niños. Por lo tanto, la tasa de renovación de la población se fue a las pailas. No hubo renovación. ¿Y por qué los separaban? Porque no estaban casados por la iglesia. ¿Hubo matrimonios en las misiones? Sí, sí lo hubo. Pero hay que entender de que en una pasada entraban 160 personas y de esos 160 habían 2 o 3 matrimonios. Entonces, en el tiempo, en una década, finalmente la población desaparece, físicamente. Y los que logran sobrevivir son llevados a Punta Arenas y asimilados muy rápidamente. Insisto, esta imagen debe ser de fines de 1880. Hacia 1930 no queda ni uno. Como manifestación de una comunidad viva. Mestizos, ocultos, vestidos de obreros campesinos, sí, pero como manifestación cultural, no. Siguiente. En la misma época, ya en la década de los 90, hay una mutación. Ya no son fieras, ya no son animales, están controlados. El gran capital se ha hecho del territorio. Un andaluz de nombre José Menéndez monopoliza ya en esa época el 90% del territorio de toda Patagonia, en Chile y Argentina. Por lo tanto, ya no son animales, son cosas. Y en esa consideración, durante esa década, ocurren al menos 2 episodios en que grupos de personas son tomadas, no sabemos en qué condiciones, con toda probabilidad por la fuerza, y son llevadas a distintos escenarios de zoológicos humanos. Esta foto corresponde a un grupo de 12 fueguinos que fueron capturados en algún lugar cerca del Cerro Almirantazgo y fueron expuestos en el zoológico de París. Entendiendo que se trata de un escenario en que los zoológicos humanos eran un tremendo espectáculo. Hay un empresario alemán de nombre Karl Hagenbeck
que era un gran organizador de este tipo de eventos, de hecho se hizo famoso por eso, y multimillonario, y él era el responsable de episodios como este. Esto es París, 1882, septiembre. ¿Cuántas personas creen ustedes que fueron a este espectáculo? En un mes. Lo sabemos porque hubo corte de entradas. Las personas pagaban por ir a ver esto, donde se les presentaba como antropófagos del fin del mundo, donde vivían desnudos y se les tiraba carne cruda para que se alimenten. ¿Cuántos tickets creen ustedes que se cortaron? 1.000.000. Piensen en la población de París en 1882. No debe haber sido más de 3 millones de habitantes. Se cortaron 400.000 entradas en un mes. En un mes. Y ojo que no fue el episodio más brutal de todos. Hubo una exposición posterior con población originaria de América del Norte y otra africana que congregaron a más de 1 millón de personas. O sea, este no fue el episodio más brutal, para que se den una idea. Bueno, de estas personas, de estas 12 personas sobreviven 4 a la gira por Europa. Empiezan a morir enfermos y desesperados los embarcan de vuelta y los mandan a la misión anglicana de Ushuaia. A esa misión llegan 4. No sabemos de dónde venían, no sabemos a qué pueblo pertenecían, probablemente hayan sido mestizos. La verdad es que tenemos muy pocos datos. Lo que sabemos es que de esos 12 sobrevivieron 4. Y esto fue en 1882. Episodio que se repite en 1889 por otro personaje inescrupuloso, se llama Jacques Le Smith, que efectivamente lleva un grupo de paseo a Holanda y termina en Inglaterra bajo condiciones más terribles todavía. Entonces vemos con la perspectiva actual, un poco brutal, lo que significa que al menos 7 episodios de secuestro o de captura de personas para ser llevadas como souvenir a distintos lugares del mundo ocurrió. Pero estamos hablando con mucha posterioridad de 1520. Digamos que el escenario corresponde más bien a una mirada victoriana del siglo XIX, donde además existía toda esta obsesión de clasificarlo todo y de ordenarlo todo, de situarlo en un lugar. Siguiente. Ya en el siglo XX, y como consecuencia de la acción o de la inacción en realidad del Estado, los indígenas, los pocos sobrevivientes, se transforman en un sujeto invisible. No están, desaparecen. Y de hecho se instala el discurso, primero de la miseria. Esta imagen se repite muchas veces. Hay historiadores locales que dicen, por ejemplo, se refieren a los cahuéscar. En esta imagen dicen, son tipos de los incansables pedigüeños que se acercaban a los barcos a pedir cosas. Bueno, resulta que hay una práctica cultural en el mundo cahuéscar que lo he comentado ya varias veces, a John lo voy a aburrir con esto ad infinitum. Es el chas. El chas es una norma de reciprocidad. ¿Y en qué consiste? Cuando alguien llega a un campamento, tiene la obligación de aportar algo para compartirlo con todos. Lo que hacía esta población cuando llegaban a los barcos era precisamente pedir el chas, bajo su lógica cultural. ¿Cuál es la visión que genera la población chilena dominante? Están pidiendo limosna. Y luego de limosneros se transforman en inexistentes. O sea, de hecho, a contar de la década del 70, el discurso dominante en Patagonia Austral es: aquí ya no quedan indios. No, el último se murió tal año. Y este discurso de que se murió el último es tremendamente brutal, ofensivo incluso para ellos. Porque de hecho cuando se ha planteado este tema en diversos documentales, por ejemplo, el discurso es: bueno, si el año pasado se murió la última Yagán o el último cahuéscar, ¿quién soy yo? Es ofensivo. Sí. Bueno, la dictadura de Pinochet, el fin de la dictadura de Pinochet trajo algunas cosas interesantes. Y una de ellas fue probablemente un cambio de perspectiva de varios sectores poblacionales que estaban minorizados al grado de la desaparición del discurso social. Me refiero a jóvenes, me refiero a pobres, me refiero a personas en discapacidad, me refiero a mujeres. Y dentro de este mismo discurso también caen los indígenas. Por eso, dentro del primer gobierno en democracia, en la nueva democracia post-Pinochet, se crea una nueva ley
que regulaba o establecía derechos para los pueblos originarios y que a su vez generaba toda una institucionalidad nueva. Ese proceso finalmente genera, entre otras muchas cosas, la reaparición de población cahuéscar y Yagán, que estaban, insisto, invisibilizadas en el discurso. No lo digo yo, no es una opinión personal, hay varios estudios que certifican lo que estoy diciendo respecto de que la nueva ley indígena, que es de 1993, genera un cambio significativo en lo que significa la relación Estado y pueblos originarios. Pero es un primer paso, y no es más que un primer paso. ¿Ya? La ley indígena, entre otras cosas, reconoce, por ejemplo, el valor de la diversidad cultural, reconoce la existencia de la diversidad lingüística, negada por muchos años, una diversidad lingüística que se limitaba a decir, no, si hay algunas personas que hablan el mapuche, ya está ahí. El caso del norte, por ejemplo, la realidad en el altiplano, el caso Aymara, es una anécdota, quienes hablaban el Aymara eran considerados bolivianos. Y recordarán que en el caso de América del Sur, y particularmente con la relación entre Chile y nuestros vecinos del norte, Perú, Bolivia, no ha sido la más feliz, menos durante las épocas de las dictaduras de América Latina. Entonces, naturalmente, el ser clasificado como boliviano inmediatamente nos sitúa en un plano de estos son externos. Y es brutal, porque justamente coincide, esta misma época, con fuertes procesos de chilenización, tanto en el extremo norte como en el extremo sur. O sea, tiene que ver, insisto, con la mirada que tenía la dictadura. Estoy hablando del año 74 o 75. Pero efectivamente, la nueva ley, el año 93, genera cambios y sobre todo genera una nueva perspectiva de sí mismos, es lo más importante, respecto de los pueblos indígenas. Nuevos liderazgos, nuevas estructuras, nuevas formas de reconocerse y una nueva forma de establecer un diálogo. Finalmente se trata de eso. Ahora, la ley tiene sus sesgos. ¿Y cuál es el problema? En los 90, particularmente el año 93, se parte de varias premisas que resultaron ser equivocadas. Una de ellas era la creencia sostenida de que los indígenas vivían todos en el campo. De hecho, antes del golpe de Estado del 73, el discurso de la izquierda, y en esto también hay que reconocer las caídas del otro lado, entendía a los indígenas como parte del campesinado. Entonces, desde la construcción del discurso de clase, no eran distintos étnicamente, sino eran parte de la clase campesina. ¿Ya? Bueno, ese mismo discurso se sostiene post-dictadura, y la premisa es, bueno, los indígenas son todos mapuches y todos viven en el campo. ¿Ya? También es una mirada homogeneizante, por cierto. Luego, todos los indígenas son pobres. ¿Ya? Además, en esta imagen del buen salvaje muy rosoniana, se establece esta creencia sostenida, falsa, de que la comunidad lo significa todo. El problema es que nadie define claramente qué es la comunidad. Menos sociológicamente, menos antropológicamente. La comunidad se define legalmente. Y ese fue un error grosero. Y la historia reciente así lo demuestra. Y lo más terrible de todo es que, bueno, es un mal de América Latina el enfoque al desarrollismo. Dicho en otras palabras, el lenguaje y la acción del Estado era: mira, tú eres indígena y para que te vaya bien en la vida, como eres pobre y vives en el campo, tienes que generar más dinero. Para generar más dinero tienes que generar excedentes. En otras palabras, yo, Estado, tengo que estimularte a ti para que produzcan más. Porque en la medida en que produces más, ganas más dinero. Por lo tanto, sales de la pobreza. ¿Qué es lo que estamos diciendo en definitiva? Para que a ti te vaya bien, tienes que dejar de ser quien eres. En otras palabras, tienes que insertarte al modelo mercantil. Por cierto, en economías de subsistencia, ese discurso no entra por ninguna parte. Por lo tanto, la lógica desarrollista definitivamente, ligada por supuesto a una mirada liberalista, definitivamente genera un divorcio importante. Disculpa, en los derechos del 93 se puntualiza el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Pues hay
se comenta algo sobre eso. O sea, hablas de los derechos que se aplican en el 93, ¿no? Se habla de los derechos, del derecho a la tierra. A ver, ¿cómo te lo digo? Te lo voy a decir de la manera más honesta que se me ocurre. Se hace a la chilena. A ver, a la chilena quiere decir de que declarativamente se hace, pero en términos prácticos no significa nada. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, el artículo 12 de la ley indígena... ¿Reconocimiento legal? Sí y no, ese es el punto. Es a la chilena. Por ejemplo, en el artículo 12 de la ley se dice cuáles son las tierras indígenas. Uy, es una lista interminable de situaciones en que efectivamente podrían ser reconocidas como. Pero en términos reales, la discusión que se da no es la discusión que debe haberse dado, porque estamos hablando de la propiedad de la tierra y no del territorio. Y ese es el problema, porque en el fondo lo que las identidades indígenas exigen es el derecho a la autodeterminación a partir de un territorio. Y eso es un abismo de diferencia. Y en ese escenario, la situación es compleja porque entiendo, es probable que lo mismo pase en el contexto del gobierno del Estado español. La matriz es unitarista. La matriz constitucional chilena hoy, como lo ha sido históricamente, establece que Chile es un país igual de un extremo a otro. Estamos hablando de 4.600 kilómetros de diversidad. Es un absurdo. Pero hay un reconocimiento que es un Estado pluriétnico. No, No. no. Bolivia sí, Ecuador también. Perú a la peruana, Chile no. No. Chileno es todo. El problema es que chileno es todo significa meternos a todos en una bolsa como si fuéramos la misma cosa. Insisto, somos 4.600 kilómetros de diversidad, que van desde el desierto más árido del mundo a un escenario de fiordo de canales. O sea, ya partiendo de la perspectiva de la geografía física, tenemos un problema. Si trasladamos esto a la geografía humana, el problema se multiplica por 100. ¿Sí? Entonces, claro, lo que has planteado es uno de los meollos del asunto. Sin duda que sí. Ahora, para que se den una idea, a propósito de los mitos de la ley que es ruralista, ve a los indígenas como gente pobre y miserable. Del total de las personas indígenas hoy día en Patagonia, en la región de Magallanes, solamente en la región de Magallanes estamos hablando de 40.000 personas. 40.000. O sea, el mito de que en Magallanes, en la región donde yo provengo, no hay indígenas, ya no hay indios, se cae. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de estos indígenas son migrantes, vienen de otra parte, ¿sí? Pero son indígenas igual. Ahora, en este escenario, cerca del 25% son menores de 18 años, ¿sí? Más de la mitad son mujeres. Y solo el 10% vive en el campo. Es la tendencia nacional. El 80% de la población indígena en todo Chile vive en las ciudades. Del total de población indígena, que debe ser alrededor de 1,5 millones, solamente el 20% habla y entiende un idioma indígena, mayoritariamente el mapudungun. En segunda instancia el aymara, en tercera instancia el rapanui. En el caso del Cahuéscar ya llegan las situaciones dramáticas. 2 hablantes en un caso, 1 hablante en el otro. Y bueno, las organizaciones indígenas han ido creciendo porque la ley define qué son. Pero eso ha generado un problema. Me explico. Una comunidad originaria, en el caso mapuche, donde tienes un jefe de familia, un lonco, y una familia extendida que se llama LOF. En la medida en que consigue acceder a planes y programas del Estado, al final se divide. Y como la definición es legal, forma una segunda comunidad. Personalidad jurídica. Entonces la presión social que tenías, que era una, se transforma en 2. Amplías el abanico. Tratas de resolver los problemas de A y B. A y B se dividen. Ya no es 1 ni 2, son 4. Entonces el problema de la zona de conflicto, particularmente en la zona de la Araucanía, tiene que ver con eso. Porque la ley se impuso a la forma de organización tradicional, que era el lonconato y el LOF. O sea, dejamos de mirar cómo ellos se organizaban y le dimos más importancia a una cuestión de orgánica administrativa que a una cuestión sociológica. Siguiente. Graso error. ¿Qué concluimos de esto? Que la mayor concentración de población está en las ciudades. Que
que en el caso de Patagonia Austral, en el caso de Magallanes, cerca del 94% son población huilliche, es decir, originaria de Chiloé, migrantes que se establecieron y que generaron nueva descendencia. Y ojo, que siguen migrando. Porque se pensaba que la migración desde Chiloé a Patagonia Austral era una cosa histórica, que no, continúa. Y el patrón es el mismo. Y el mismo que hace 100 años. Y además, que la población originaria, es decir, Cahuéscar y Yagán, que son los dos pueblos sobrevivientes, no suma más del 3,5%. O sea, en realidad, la acción del Estado debe estar concentrada. Ojo, no digo que este montón de gente, de los 40.000, no sean importantes. Lo que digo es que la prioridad son estos. Son menos. Si no hacemos algo ahora, y en esto tengo que asumir mi autocrítica, yo soy y fui el director de la CONADI, que es el servicio público relacionado con esto, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Bajo mi responsabilidad estaba, y está, porque sigo siendo el jefe, el diseñar planes y programas para esto. Pero ¿cuál es el problema? Funcionar de Juan el Bautista a veces no funciona. Predicar en el desierto. ¿Cuál es la lógica? Y en esto también hay que ser autocríticos igual. No lo digo por mí, lo digo por la presión de los gobiernos, de los varios. Estos son votos. Estos no. ¿Sí? ¿Han pasado cosas? Sí, y han pasado cosas súper interesantes. En el 98 lo que hicimos fue sentarnos con las comunidades y decirles y preguntarles abiertamente ¿dónde estamos cometiendo errores? Una cosa que habitualmente los servicios públicos no hacen. Y recibimos una lista increíble de ideas. Por ejemplo, nos llevamos la gran sorpresa de que en cosas que nosotros sentíamos que estábamos débiles, digo como Estado, en realidad la percepción de la gente era muy buena. Y al revés, cosas en que creíamos que estábamos anotando un gol de media cancha, era un error desastroso. Nos obligó a replantearnos muchas cosas. Y generamos un plan especial, que se le llamó Plan de Cobertura Total para los Pueblos Indígenas de los Canales Australes, que demostró que funciona. Una de las pocas cosas que podemos decir fehacientemente en términos prácticos, pues lo experimentamos, funciona. Funciona como modelo de intervención, funciona como resultado, funciona como muchas cosas. Han pasado otras cosas interesantes, como por ejemplo se reconoce hoy día la posibilidad de ciertas comunidades de ejercer derechos territoriales sobre el litoral, terrenos que están bajo mucha presión de privados, mucha presión de empresas de turismo, mucha presión de mucha gente. Bueno, los indígenas hoy día tienen acceso a ejercer derechos territoriales sobre la costa, y probablemente el hito más significativo es este último. Chile en 2008 reconoce y ratifica el convenio 169 de la OIT. ¿Y qué establece ese convenio? Básicamente son mecanismos de resguardo para la protección de los intereses de las comunidades indígenas en el mundo. Ustedes se preguntarán por qué la OIT tiene que ver con esto, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Cuando me enteré, quedé escandalizado. Las razones son básicamente dos. La primera es que hoy, en esta década, se registra la mayor cantidad de trabajo esclavo de la historia humana. No es en Egipto, no es en Mesopotamia, no es en Roma, es hoy. En distintos países del tercer y cuarto mundo, si es que se puede hablar de cuarto mundo, la mayor cantidad de trabajo esclavo en la historia de la humanidad es ahora, ha ocurrido ahora, en esta última década. Y en ese escenario, gran parte de ese trabajo esclavo y de traslado forzoso de personas, producto de la misma situación, son indígenas. Y el caso particular de Sudamérica, el caso de Brasil, el caso en África, son poblaciones nativas. Por eso es que la Organización Internacional del Trabajo metió las manos en esto. Y ojo, que es una matriz liberal. ¿Ya? Es una matriz procapitalista. No es una matriz proveniente del Comité Central del Partido Comunista. No. Es una matriz liberal. Y tiene que ver con los resguardos del trabajo en un escenario de libre mercado. La ley ha permitido varias cosas interesantes, como por ejemplo restituir tierras. A propósito de la pregunta que hacías, este sector es Bahía Mejillones.
Bahía Mejillones es el lugar donde vivió Cristina Calderón y Úrsula cuando eran muy jóvenes. Es el lugar casi como de un origen mítico de la comunidad actual, porque fue el primer lugar donde se asentaron en forma permanente. Ese sector fue pedido por primera vez por la comunidad Yagán en 1922. De hecho, tengo las cartas, tengo copia de las cartas que dirigieron al presidente de la República de la época, mandaron 2. Nunca le respondieron. Bueno, finalmente en el año 94 compramos ese terreno a nombre de la comunidad Yagán. Por lo tanto, un primer acto de reparación y justicia fue ese. Luego ocurrió con Yetarte, que es un terreno que queda en Puerto de Él, también pensando en la comunidad cahuesca, y se han ido entregando progresivamente nuevas superficies de terreno, ¿ya? Entendiendo esta mirada de que era necesario ejercer acciones concretas en términos de reivindicación. Esto probablemente es una de las cosas que más me llena más de satisfacción personal. Nos programamos, 2008, 1998, conversando con las abuelas Calderón, les preguntábamos, Yaganes, abuelas, ¿ustedes quieren enseñar su idioma? Sí, me encantaría. ¿Y cómo lo hacemos? No tengo idea porque no sé enseñar. Es un problema. Porque en gran medida la educación intercultural bilingüe en América Latina, particularmente en el caso chileno, partía de la base de que las comunidades podían proveer profesores. No es así. En el caso chileno, por ejemplo, cuando alguien quiere aprender una segunda lengua, una lengua extranjera, por ejemplo inglés, tiene clases formales desde primaria, luego en el INSTI o el equivalente, hasta el último año de bachillerato, con profesores especializados, horas lectivas, currículum reconocido y materiales de enseñanza de apoyo en todos los niveles. Y en lengua indígena no tenemos eso. Entonces la primera tarea, en realidad son 2, no es una, son 2. La primera tarea fue sistematizar las lenguas indígenas, entendiendo que son lenguas ágrafas. Entonces la primera cosa era, primero darles un alfabeto, generar un alfabeto, luego una gramática, luego diccionario, luego materiales de apoyo. Y ojo, un alfabeto, un grafemario, que permitiera llevar estos idiomas a prensa. Un alfabeto es inútil si no se puede llevar a imprenta. El sentido que tiene es imprimir libros, materiales de apoyo para niños. No es otra cosa. De hecho, el gran problema del mapudungún, que es la lengua mapuche, es que durante más de 12 años no se pudieron poner de acuerdo en 7 propuestas distintas de alfabeto. 7. Para el caso de Yagán y Cahuéscar lo resolvimos. Y hoy día hay alfabetos, hay diccionarios, hay gramática, está todo. Eso costó no solamente mucho dinero, sino también mucho trabajo. Y en el Yagán también. Siguiente. Los que trabajasteis en esos alfabetos, los que trabajaban eran lógicamente conocedores de esos idiomas. Sin duda. Hay 2 sujetos que son claves, no puedo dejar de mencionarlos. Uno es Óscar Aguilera, no somos parientes. Siempre me preguntan, ¿es tu tío? No, no es mi tío. ¿Es tu papá? No, no es mi papá. Somos muy amigos, pero él es un etnolingüista. Es el único blanco que habla cahuéscar. Ha trabajado 35 años con ese idioma. Pero su coautor, el coinvestigador, es José Tonco, que es hablante de la lengua, nacido en Puerto de Él, y estudió en la Universidad Servicio Social y se especializó en antropología. Entonces, gran parte de este trabajo es de Óscar Aguilera y José Tonco. Es una maravilla. Hay mucho material disponible en internet de ellos si lo necesitan, y si no, les dejo mi correo y les puedo enviar algunas cosas. Nelson, ¿y no se ha pensado en difundir estos libros a nivel de educación básica en Chile? Porque, bueno, ya hago el comentario, ¿no? Creo que hay un desconocimiento también desde la base, porque lo mismo como se entiende hoy día el mapudungún, que es el más conocido, como decías tú, el que es mapuche es pobre y vive, pero si no hay esta cultura no se traslada a la educación pública. Mira, fíjate que una de las... Sí, sin duda, hay esfuerzo. Hoy día, por ejemplo, en la región más austral, que es la región de Magallanes, hay alrededor de 20 colegios o escuelas públicas a nivel de primaria que tienen programas de educación intercultural. Está funcionando, ¿ya? Ahora, estos contenidos nosotros los estamos llevando directamente a las comunidades, ¿ya? Entendiendo que las comunidades de repente tienen ciertos pudores a la hora de decir quién participa y quién no de cursos de capacitación en materia lingüística. Pero eso está ocurriendo,
¿ya? El año pasado hubo algunas actividades tanto en Cahuéscar, una de menor escala en el caso de Yagán. Estas comunidades son alfabetizadas en lengua española. Sí, claro. Ahora, la gracia es que los educadores comunitarios, qué pregunta, qué maravillosa pregunta, todos los educadores son cahuéscar hablantes que además saben leer y escribir. Entonces el conocimiento es entregado horizontalmente entre pares. Sí, es una pasada. Ahora, nos gustaría que fuera más rápido, mucho más veloz, hubiera mucha gente, pero los ritmos y las condiciones sociales hacen que la situación no sea la deseable, por distintas razones. O sea, durante décadas hablamos del indio sucio, ladrón, borracho. ¿Quién quiere ser indio en esas condiciones? O sea, para recibir esa carga de estereotipo negativo, como dirían los argentinos, ni en pedo. Ni en pedo. Hay que entender de que la carga ética y moral que significa ser indígena en América Latina, y particularmente en Chile, que es un país tremendamente racista y peor, clasista, es terrible. En esas escuelas bilingües que has comentado, las 12, 20 que has comentado, sí, tenéis modelos distintos. Por ejemplo, tú estás en Cataluña ahora, el modelo de inmersión catalán, se enseña la lengua como asignatura, pero las materias de la escuela se enseñan en castellano o en los idiomas propios. Los temas de educación intercultural se enseñan como asignatura. Ahora, es un primer paso. No, estoy solo preguntando, no estoy... Sí. O sea, a ver, la historia demuestra, a propósito de alguna inquietud que pudiese haber respecto del catalán o del euskera, que son, lo conversamos antes de comenzar, lenguas que son dominantes aun cuando lo tenga el Estado, es que por la estructura que se les ha dado y por el peso que tiene la población en sus contextos, tienen el gran beneficio de poder plantearse desde la perspectiva de la exclusión total. Me refiero desde la perspectiva lingüística en que todo se hace o en catalán o en euskera. El niño que entra, por ejemplo, a educación básica, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, a la educación primaria en Cataluña o acá, lo va a hacer en catalán o lo va a hacer en euskera. Si es la única manera. No hay otra. No existe otra manera. Si se opera desde la perspectiva de la asignatura, solamente va a conocer rudimentos, pero probablemente no se transforme en adelante. Y ese es el gran problema. Pero todavía estáis en esa fase en la que sí, adquieren los conocimientos. ¿Y acuden sí. a esas escuelas alumnos solo miembros de esas comunidades o son también, déjame decirlo así, chilenos? Son chilenos mestizos. En la escuela pública no puede haber discriminación respecto de esto. Porque además una de las cosas que aprendimos, y ojo, nos costó, me refiero como Estado, probablemente en Patagonia lo teníamos asumido desde el principio, es que la educación intercultural no puede ser educación para indios. Es segregadora. Si se plantea desde esa perspectiva, es segregadora. La educación intercultural tiene que ser para todos. Y la actitud de las familias no indias, perdón que te interrumpa Sí, tanto, dale. de las familias no indias es... aceptan que sus hijos no indígenas o no indios o no miembros de esas comunidades tengan asignaturas para aprender el idioma. Hay de todo, nos hemos llevado sorpresas increíbles. Por ejemplo, en sectores medios, socialmente medios, el nivel de aceptación a esta experiencia ha sido notable. En sectores donde se da una curiosidad, por ejemplo Puerto Edén, donde el grueso de la población o es cahuéscar o es huilliche, se da una suerte de celo. Entonces, por ejemplo, los padres huilliches no quieren que sus hijos aprendan cahuéscar, pero es por una cuestión interétnica, es por una hostilidad larvada que tiene que ver con otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la relación blanco-indígena, sino entre indígenas. ¿Ya? Se da de todo. Pero en general las personas tienden a aceptar. Pero se dan cuenta, y esto lo hemos visto fundamentalmente en situaciones extremas como en Puerto Williams, ¿no? Donde tenemos una comunidad muy viva, muy activa. Las personas se dan cuenta de que es extraordinario que sus hijos en algún momento puedan plantear como algo vivencial la importancia de haber, por ejemplo, conocido a la abuela Cristina Calderón, que va más allá de la anécdota, tiene que ver con la cosa de valoración positiva. No, si yo en algún momento en el colegio, cuando era muy pequeño, tuve como profesora a la abuela Cristina que me enseñó a decir tal cosa en Yagán. Eso tiene una valoración positiva. Ahora, el paso siguiente es lo que nos complica. ¿Cómo avanzamos a lo que viene? Y lo que viene debería ser un poco más ambicioso. Hay un elemento importante, un medio importante que ha sido vital en Latinoamérica, sobre todo con las lenguas minoritarias, que es la radio. ¿Cuentan con ello?
Voy para allá. Hoy además es el Día Mundial Sí, de la el Día Radio. Mundial de la Radio. Voy para allá, pero voy a esperar voy a dejar pasar un par de diapositivas porque voy para allá. Definitivamente voy para allá. ¿Qué es lo que me duele un poco en el alma? Que el proceso de revitalización lingüística de Magallanes es más conocido fuera de Chile que en Chile. Conferencia de lenguas en peligro en Japón, 2000 y 2001. Una tercera en 2002. Todo el mundo se acercaba a preguntarnos, oye, ¿cómo lo hicieron? Mira, planificamos, gente de comunidades de Venezuela, gente de comunidades de Ecuador. En Chile no nos infla nadie. ¿Sabes cuánto cuesta salvar una lengua? Porque en este mundo mercantilizado todo tiene un precio. ¿Sabes cuánto cuesta salvar una lengua? $1 millón. ¿Cuánto cuesta un cazabombardero? La tragedia es que en este escenario se nos pierde una lengua cada 15 días. Y al irse, irremediablemente perdemos una mirada del universo. A propósito de una larga conversación que comenzamos hace casi un año con John, partíamos diciendo, perdona que te cite, partíamos diciendo a propósito de esta cosa de la diversidad lingüística y el valor de la diferencia, que justamente las personas tendemos a organizar el mundo en términos lingüísticos. O sea, en otras palabras, si yo te pido que pienses en una mesa, probablemente tú, en términos tangibles te vas a remitir a un concepto común de mesa, ¿sí? Porque es algo tangible, se puede tocar, se puede medir, se puede pesar. Pero si yo te llevo a un plano secundario, a un nivel metaconceptual, libertad, amor, ya no podemos plantearnos en esa dimensión. Y esa es una dimensión lingüística. Por eso, cuando se pierde un idioma, se pierde una mirada del universo completa. Es una tragedia. Insisto, cada 15 días se pierde un idioma indígena en el mundo. Y no reaccionamos a eso. Hay casos puntuales de reversión de la historia, lo comentamos antes de comenzar, el guaraní. El guaraní es producto de la dictadura de Stroessner. Stroessner, con esta obsesión de los dictadores de América Latina, desde la perspectiva de ensalzar lo nacional, bueno, ¿qué es lo más nacional? Los indios guaraníes, ¿no? Ah, perfecto, idioma oficial, ¡pum! Hoy día el 82% de la población del Paraguay habla guaraní. ¿Sabes cuál es el volumen de la población guaraní en Paraguay? 2%. Claro, es una locura de dictador. O sea, beneficiosa en el largo plazo, sí, claro, pero es una alucinación de un dictador. Otro ejemplo, lenguas muertas que resucitan. El hebreo. El hebreo surge como bajo la misma lógica. Era necesario establecer una idea de unicidad cultural hebrea después del establecimiento del Estado de Israel y concentrar una cantidad de recursos increíbles para sistematizar el hebreo y darle un corpus, al grado de que hoy día el 80% de la población del Estado israelí es monolingüe del hebreo. O sea, de que se puede hacer. Pero hoy día tenemos hablantes. Pocos. Los tenemos. Y el tema es que esos hablantes además cargan una mochila enorme de experiencia y conocimiento que nos estamos perdiendo. O sea, los hablantes del Cahuéscar hoy día promedian 60 años. O sea, con suerte van a vivir 10, 20 años más. Agobia un poco. Hemos reconocido algunas cosas que son interesantes. Bueno, esta foto fue hace como 40 kilos atrás. Esa imagen tiene para mí un valor simbólico importante. Es es la primera gran cacería que organizamos con los Cahuéscar después de más de 30 años. Esta fue el año 2000. Y fuimos en esa época a cazar con Juan Carlos Tonco, con Yexolo Pato y con Yexolo Chaupapi. Hago la precisión, quienes me escucharon en la conferencia anterior saben a lo que me refiero. Yexolok es un concepto en Cahuéscar para referirse a las personas fallecidas. En el mundo de las creencias, en el mundo Cahuéscar, no se puede nombrar a una persona que está muerta. Pues si se le nombra es porque los está llamando. Y si los llamas, vienen. Pero vienen enojados. Porque ellos están tranquilos en su mundo, que es el mundo de los muertos. Entonces, para poder mencionarlos, se tiene que decir que están fallecidos. Por eso hablé de Yexolok, que se traduce literalmente como
el finado X. Lamentablemente Patricio se nos fue hace algún tiempo atrás, se cayó al mar y murió ahogado, y él falleció enfermo, se acostó y no se despertó nunca más. El nombre de él en Cahuéscar era Chercuap, y solo Chercuap. Bueno, hoy día el Estado chileno reconoce que esta comunidad tiene derecho a cazar lobos marinos, una especie protegida. Comprenderán ustedes que quebrar esa lógica costó 10 años de discusiones y peleas con todo el mundo. Finalmente se logró y hoy día las comunidades cahuéscas pueden cazar lobos marinos, pueden comer la carne y pueden procesar la grasa como lo han hecho durante 6.000 años. Pero costó. Les decía, recuperamos Bahía Mejillones, que es el lugar de Cristina, el lugar de Úrsula, el lugar de Melinda, el lugar donde se hicieron los últimos 2 chajaus, que son las ceremonias de iniciación, están en ese lugar. Tiene una carga de energía tremendamente fuerte, muy poderosa. Bueno, finalmente hoy día ese terreno es de la comunidad y finalmente ellos son quienes definen qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no en ese lugar. Y a tu pregunta, ¿qué pasa y cuáles son las amenazas hoy a propósito de todo este devenir, a propósito de la minorización, a propósito de todo este tránsito histórico? Bueno, varias. No tenemos tiempo. Estamos contra el tiempo, independientemente de que tuviéramos todos los recursos necesarios. El hecho cierto es que los sabios indígenas están viejos y están en la última etapa de su ciclo vital. Entonces no es solamente un tema de recursos, es un tema de tiempo. A mí me encantaría tener un batallón de antropólogos y lingüistas trabajando en esto, pero no está, por distintas razones, o sea, por recursos, lejanía, logística, una serie de factores. Hay otro tema que es fundamental, a propósito del migrante. Esta imagen del etnos, del pueblo indígena, asociado a un territorio es una burrada. Las poblaciones son dinámicas, las poblaciones se mueven. Y eso significa que necesariamente la acción del Estado tiene que cautelar también los derechos de los que migraron, ya sea a las ciudades o a otras zonas. Estos procesos de resignificación cultural son positivos, pero además son legítimos. Todas las personas redefinimos todos los días quiénes somos y a quiénes aspiramos a ser. Bueno, esa es una tarea que está pendiente. ¿Cómo hacerlo en el caso de aquellas poblaciones que están en un proceso de resíntesis? Declarativamente, un poco lo que comentábamos, el Estado chileno reconoce un montón de cuestiones en la norma, reconoce derechos, reconoce... Ya, perfecto, pero ¿en qué se traduce eso? Ratificamos el convenio 169. Entre otras cosas, ese convenio establece la obligatoriedad del Estado de someter a consulta aquellas materias y acciones que afecten a las comunidades indígenas. Sesgo aparte, durante el primer gobierno de Piñera, ¿saben cuántas consultas hubo? De toda la inversión pública durante 4 años. Huevo, no hubo ni una. En otras palabras, la acción del Estado pasó encima de las comunidades y nunca les preguntaron nada. Y ojo, en materia de ley. Eso significa que las comunidades pueden recurrir de protección, como ha ocurrido, y si la cosa no va bien en los tribunales chilenos, pueden terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ha ocurrido. Y las 7 veces que los pueblos indígenas han recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adivinen, han ganado. O sea, en otras palabras, la señal es muy clara. Lo estamos haciendo muy mal en esa materia. Probablemente el desarrollo, esta lógica desarrollista, bueno, el estallido social en Chile un poco habla de eso, ha sido fatal. La idea de la concentración de la riqueza, y la riqueza a cualquier costo, tiene su impacto en las poblaciones, y particularmente en las poblaciones minorizadas. Y en este caso, la mirada más brutal en este punto es el extractivismo. O sea, en otras palabras, vamos con los salmones artificiales, cultivos, y dejándola de Kiko y Caco en las costas. Y el problema viene después. ¿Pero qué pasó cuando los salmones se fueron? No hay nada más. Entonces, las amenazas a propósito de los equilibrios en los ecosistemas de los cuales estas poblaciones son dependientes, es una amenaza muy real, muy real.
Aquí el problema, en este caso, las participaciones y las representaciones, probablemente tiene que ver, no sé si aquí ocurre lo mismo, pero en América Latina y en particular en Chile, es que cada vez hay menos confianza en las instituciones. Dicho en otras palabras, la gente no participa en las juntas de vecinos, la gente no participa en las instituciones como el AMPA, no hay participación en los sindicatos, los partidos políticos, la suma de todos ellos, no representan al 2% del electorado. En otras palabras, nadie considera importante congregarse para hacer cosas. Y lo mismo aplica para las comunidades indígenas. Entonces, de esos 40.000 reconocidos por la ley, con suerte hay organizados 800. Y con esos números hoy día eligen parlamentarios o pueden elegir al alcalde. O sea, pueden ejercer presión social. Pero como no se ponen de acuerdo, ni se organizan, definitivamente no tienen peso en el diálogo político. Y a propósito de las radios, esta probablemente es la peor de las amenazas. Las tecnologías de la información y el conocimiento. No solamente incluye la internet, incluye televisión, incluye radios, incluye todo. Y es terrible porque no solamente afecta a los pueblos indígenas. ¿Ya? La programación es en castellano. Toda la programación chilena es en castellano. O sea, si quieres ver algo distinto, es televisión por cable o Netflix. Y en el mejor de los casos va a ser en inglés o en francés. No hay cabida para una programación en lengua indígena. Hay excepciones en la zona mapuche, que es una lengua mucho más mayorizada, donde efectivamente radios comunitarias tienen programación en mapudungún. En la capital de Chile, donde hay 3 poblaciones, o sea, 3 barrios muy importantes en términos demográficos, también hay programación en mapudungún, pero son excepciones. Se da la excepción paradojal de Isla de Pascua, en que la minoría indígena es una mayoría. De los, 4.000 habitantes, 3.000 son Rapanui. Y la interacción entre ellos es usualmente en Rapanui. Pero es paradojal y está circunscrito en un punto geográfico determinado, que es de deporte. O sea, Isla de Pascua son 115 hectáreas, no más que eso. ¿No? Pero si esto afecta a los pueblos indígenas, también nos está afectando a nosotros. Y no nos damos cuenta. Te lo grafico en una situación de realidad. Si yo quisiera tomar el teléfono de un adolescente de 15 años y ver su chat en WhatsApp, no entendería ni medio yuyo. ¿Por qué? Porque el lenguaje se ha simplificado. Exacto, allá voy. Y eso tiene dos afectaciones que son brutales. Primero, que estamos usando menos palabras para comunicarnos. En otras palabras, estamos perdiendo léxico. Al perder léxico, perdemos amplitud. En otras palabras, nuestro universo se empequeñeció. Y segundo, nos estamos convirtiendo virtualmente en analfabetas en términos de comunicación. Perdimos competencia. O sea, no solamente estamos viendo menos, somos menos capaces de interactuar entre nosotros. Somos menos capaces de generar empatía. Somos menos capaces de generar un diálogo verdadero. Y eso es terrible, porque si hay 2 atributos que caracterizan la especie humana, primero es la capacidad de moverse geográficamente y la segunda es la capacidad de comunicarse. Probablemente en orden inverso, pero lo que define a la humanidad es su capacidad de comunicarse. Ideas complejas. Así que eso de momento lo dejo hasta acá, prefiero que ahora sea una conversación porque ya veo a mi hija, está con una cara de 3 metros, creo que ya la aburrí. Así que, por favor, dejo abierta la palabra para quien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Mientras la gente se anima, yo tengo un par de cuestiones. ¿Cuántos idiomas hay en Chile? Idiomas indígenas. No castellano o español. Ajá. De norte a sur tenemos Aymara. En el extremo norte hay algunos hablantes pocos de quechua. Creo que hay algún semi-hablante del Icanantay, deben ser no más de 3, que es la lengua del pueblo mal llamado atacameño, Rapanui, en la isla de Pascua, Mapudungún, en la zona mapuche, y en el extremo austral, Yagán y Cahuáscar. Antes hemos estado comentando, desde el punto de vista de salvar las lenguas, que Perú me has dicho que tenía 50 y pico y Colombia tiene 50 y... Conviene recordar aquí que el encargado durante
muchos años de los diversos sucesivos gobiernos colombianos para la recuperación de las lenguas en Colombia es Landaburu, John Landaburu de Zarautz, hermano de Gorka, que es más conocido, y el hermano de Ander, que es más conocido en otras zonas, ¿no? Y me hace ilusión que un vasco se haya encargado de los sucesivos gobiernos colombianos para la recuperación de las lenguas. En cuanto has apuntado al final algo sobre la organización de las organizaciones indígenas, has dicho que pueden elegir alcaldes. ¿Hay grupos políticos que tengan como característica principal, como reivindicación principal, la recuperación de lo indígena? Supongo que los grandes partidos chilenos eso no está en la agenda política, pero hay partidos más locales, más cercanos a las comunidades. Sí, ahora menos que antes. Si revisamos la historia de América Latina, hay varios movimientos indianistas que terminaron transformados o en movimientos políticos o en partidos. El caso chileno emblemático es el de ADMAPU. ADMAPU es un partido mapuche ligado a la izquierda chilena, muy ligado al Partido Comunista, que fue muy duramente golpeado durante la época de la dictadura, en la época de los 80 en particular, y ha tenido una suerte de resurrección en tiempo reciente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en esta pérdida de confianza en las instituciones, al igual que otros partidos y al igual que otros movimientos, lo que se ha construido es una nueva red de identidades o de relaciones políticas, por ejemplo, en agrupaciones como Identidad Las Quenche, que es una concertación de organizaciones mapuches de la costa, o la coordinadora Arauco Mayeco, que es la de la llamada zona del conflicto mapuche, en la zona de Ercilla y Coyipulli, y que tienen, por cierto, una manifestación política. Ahora, entendiendo además de que el discurso dominante de la sociedad chilena ha tratado de instalar equivocadamente, en mi opinión, y muy equivocadamente, la tesis de que hay terrorismo en la zona. Hay varias condiciones que no se dan para que esta cosa, objetivamente, digamos. Bueno, ha habido gente en prisión, ¿no? Ha habido juicios. Ha habido juicios, claro, y curiosamente, a propósito de lo que mencionaba, varios de estos juicios han terminado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sanciones o cargos en contra del Estado chileno. Pero claro, la manifestación política estaba en función de este tipo de organizaciones, fundamentalmente Identidad Las Quenche, ADMAPU, que está resucitando, y la coordinadora, la CAM. Has hablado bastantes veces de las misiones religiosas, ¿no? Aquí tenemos, seguramente porque los que tenemos una cierta edad vimos la película La Misión, ¿os acordáis de Misión, no? Una cierta visión bondadosa de lo que eran las misiones, pues yo creo que están las misiones en Uruguay y Paraguay, de los jesuitas. Sin embargo, la lectura que tú haces de las misiones son misiones como colonizadoras, ¿no? O chilenistas también, ¿no? Que chilenizan. ¿Podrías desarrollar un poco más la función de las misiones? Sí. Si de las distintas congregaciones ha habido congregaciones más favorables a trabajar de una manera más respetuosa con las comunidades indias o indígenas, que no sé cómo hay que llamarlas al final. Los franciscanos aquí son muy vascos y son muy catalanes, y otras comunidades, bueno, excepto en el caso de los jesuitas, que después se encuentran a Dios y al diablo en el mismo convento. Y entonces pues se encontraron los jesuitas a la oposición nicaragüense y luego en el gobierno nicaragüense también. Eso no hay ningún problema. Los jesuitas se amoldan a todos. Ha habido primero el papel de las misiones, que te he entendido que eran como chilenizadoras, y luego sí, entre las distintas congregaciones religiosas ha habido algunas que se destacaban más por acercarse, por respeto, por proteger. A ver, en el caso del extremo sur de Chile, el primer contacto misional en el norte, en la zona de Chiloé en particular, fue con jesuitas. Los jesuitas hicieron un trabajo increíble, no solamente de exploración, sino que además sistematizaron el conocimiento local. Hay dos ejemplos notables al respecto. Hay algunas descripciones de navegaciones jesuitas en canoas indígenas con pilotos indígenas, que hoy día son un tesoro en términos de descripción náutico y de las prácticas náuticas de la población cholo, del extremo, insisto, del extremo norte de Chiloé, del extremo norte de Patagonia, archipiélago de los Chonos, Guayaneco. Y además, los jesuitas, en esta lógica de poder generar una evangelización más horizontal, no solamente aprendieron el chono, sino también lo transcribieron. Hay un par de misales, un par de documentos de esa naturaleza que existen, el poco chono que sobrevive, y entiendo que hay una gramática del Padre Techo que está perdida.
O sea, debe estar en alguna parte. Sabemos que este jesuita la construyó, él hablaba el chono y es el último testimonio de esa lengua. El problema es que no sabemos dónde está. Probablemente en algún archivo perdido de los jesuitas en alguna parte en Roma o en algún lado. En el caso de Cahuéscar, las misiones fueron básicamente salesianas y como efectivamente se ha entendido, fueron esencialmente chilenizadoras. La idea era transformarlos en buenos ciudadanos para el progreso de la sociedad, y transformarlos en buenos ciudadanos significaba chilenizarlos, ¿ya? No obstante, hay un par de salesianos que hicieron un aporte significativo al conocimiento de estos pueblos. En el caso de Beauvoir, que genera un diccionario Selknam castellano, algunas cosas por el estilo, pero es muy marginal. El hecho es, la intervención de esta sociedad, la sociedad salesiana, fue muy de asimilación. El caso de los anglicanos es un caso aparte, porque inmediatamente establecen un contacto sostenido con los Yagán en el área sur. Se dan cuenta que era imposible generar un efecto de cambio real si es que no aprendían el idioma. Y de hecho uno de los más célebres misioneros, que es Thomas Bridges, se transforma rápidamente en un hablante muy competente del Yagán. Lo hablaba muy bien y genera un diccionario que es alucinante. Y cuando le preguntan cuál es el atributo de la lengua, dice que es una lengua tremendamente expresiva, y añade un dato que ha sido muy repetido muchas veces. Dice que el Yagán tenía, o constaba en uno de sus inventarios, de 34.000 conceptos. 34.000 conceptos. Bueno, es probablemente el diccionario más antiguo que tenemos de ese idioma. Hay algunas aproximaciones que vienen a contar de ahí, pero efectivamente la mirada de los anglicanos fue mucho más respetuosa en el sentido de situarse en el escenario de, bueno, este es un pueblo nómade, hay que dejarlos tranquilos, si quieren venir con nosotros, bienvenidos. Si no, que vayan con sus canoas donde quieran, pero aquí nosotros les vamos a proveer alimento y comida. Bueno, el efecto derivado fue la sedentarización. Y al vivir agrupados, a la larga terminan contagiándose igual con las enfermedades. Pero fue menos asimilacionista que el de los salesianos, sin duda. Vamos a pasar la palabra a la sala. En el caso de las comunidades religiosas que has comentado, de los jesuitas y los salesianos, cronológicamente, ¿son de la misma época o estamos hablando de siglos distintos? Los primeros en llegar son los jesuitas, a Chiloé. Estamos hablando de 1601. ¿no? El mayor impacto jesuita justamente en el siglo XVII, todo el siglo XVII. El caso de Patagonia Austral, mucho más abajo, los primeros en llegar son los anglicanos. 1864 al área del... En realidad llegan antes, pero el intento misional se les chingó mal. O sea, murieron los que trataron de llegar, murieron de hambre, no encontraron los cadáveres, abandonan, vuelven 10 años después y finalmente se reinstalan. Y eso en 1864. 1878, 1888 aproximadamente, ahí se instalan los salesianos con todo. Misiones, fábricas. Y claro, en ese contexto, los indígenas internados de la misión, para ser evangelizados, necesariamente tenían que entregar a cambio su trabajo. Entonces los salesianos establecen toda una industria que rivaliza con otras industrias de la época y de la ciudad, con el agregado de tener mano de obra muy barata. Y me refiero a la producción de ladrillos, por ejemplo. El monopolio de la producción de ladrillos en Punta Arenas entre 1880 y 1890 era de los salesianos, a costo virtualmente cero. ¿Ya? Los aserraderos estaban en control de los salesianos. Ojo, no es un juicio moral, es simplemente para que se tenga una idea de época. Estamos hablando de una colonia que, además, Punta Arenas, en la ciudad donde provengo y el área donde vengo, es una paradoja, porque el Estado llega, se instala, crea una colonia, la colonia se frustra porque hay dos motines brutales, el segundo más brutal que el primero, no queda nadie, finalmente llegan los migrantes y el control lo toma la empresa privada. Tanto es así que gran parte de la economía de Patagonia Austral, no solamente Punta Arenas, Patagonia Austral, a propósito de la llegada de las ovejas, se terminaba en Londres. Y en muchos mapas de 1890 a 1910, Patagonia Austral se identificaba como parte de la Commonwealth. O sea, el precio de la carne, el precio de la se fijaba en Londres. ¿Ya? Y el Estado abandonó. Tal vez así que cuando vuelve a instalarse el Estado en 1920, estamos hablando de 40 años de abandono, lo hace para reprimir a los obreros.
para los obreros que se alzaron contra el modelo de administración inglés, pero durante 40 años el control lo tuvieron las grandes oligarquías empresariales, una en particular, la de Menem. No sé si respondo a la pregunta. Sí, yo esta pregunta te hacía porque, claro, esas diferencias que comentabas entre jesuitas y salesianos, yo creo que se debe también a la diferencia temporal. Cuando se producen las misiones jesuíticas, no existe un concepto nacional de que hay que civilizar a los indios, existe un concepto de evangelizador. Pero claro, los salesianos ya están dentro del esquema, entiendo yo, nacional chileno, ¿no? Por eso puede ser la diferencia. Beste galdera bat, beste proposamen bat egoita. Vamos a ver, en la gran isla, las instituciones, por ejemplo, de salud, con la ayuda de jóvenes antropólogos franceses, en los años 2008, 10, han conseguido el reconocimiento de algunas instituciones que más tarde, en el caso del sistema de salud, teóricamente ha sido reconocido por la Constitución. Teóricamente, digo. No sé hasta dónde eso se ha convertido en realidad. Las instituciones políticas de gobierno en la gran isla, en la zona sur, en base a personas de autoridad reconocidas y que se reúnen para deliberar las cuestiones de gobierno de interés común, son instituciones que han sido, pregunto, han sido asimiladas, bueno, han sido reconocidas, asimiladas, neutralizadas, desaparecidas. Es una pregunta. O sea, yo los he visto, he asistido a reuniones absolutamente estructuradas, evidentemente no como nuestras reuniones, es decir, con la lógica de unas personas que se encuentran, no con un orden del día. Ese tipo de instituciones en relación con, digamos, con la estructura política general, eso, de un país de 5.000 kilómetros, ¿cómo ha sido? ¿Cuál ha sido la relación? ¿Lo respetan? ¿Existe? ¿Lo neutralizan? Depende de dónde. Isla Grande, Chiloé. ¿Volvió? Sí, bueno, ya. A ver, depende de dónde y depende de cuándo. Por ejemplo, en Chiloé existe una identidad territorial reconocida y que se ha ganado su espacio, que es el Consejo General de Loncos, el Consejo General de Caciques. Efectivamente se reúnen cada cierto tiempo, discuten sus grandes temas. Y ojo, los caciques o el cacicazgo de Chiloé ha tenido otro acierto. Ha mandado a sus jóvenes a estudiar. Entonces tiene las herramientas no solamente del lonconato y del saber tradicional, tiene las armas de Occidente. Y en ese aspecto ha jugado con algún grado de ventaja. La pregunta es, ¿qué peso tienen para definir ciertas cosas? La verdad, no lo sé. Tengo la sensación de que, en realidad, no en cosas demasiado importantes. Entendiendo que Chile, insisto en lo que decía hace un momento atrás, constitucionalmente es un Estado unitario en esta diversidad de 4.600 kilómetros. ¿Dónde la cosa es distinta? En Isla de Pascua. Porque a los Rapanui no les vienen con payasada. Y los Rapanui se han tomado literalmente la isla en 4 o 5 ocasiones. Y tomarse la isla significa tomarse el cuartel de la policía y no dejarlo salir. Significa tomarse la carretera y el aeropuerto y no permitir que los aviones lleguen o salgan. Y eso significaba una palanca de poder poderosísima, al grado de que han forzado al Estado chileno, por ejemplo, a controlar la cantidad de turistas que llegan, porque era un problema real para la población isleña. Entonces podrán pensar, como eventualmente desde afuera se podría suponer, bueno, es un problema chauvinista. No, es un problema real, por ejemplo, en 2 materias que pueden ser prácticas para cualquiera de nosotros. La isla tiene abastecimiento limitado de agua dulce, no tiene plantas de desalinización. El agua que se distribuye es el agua que se concentra en el volcán Orongo.
Entonces, si la isla está habitada por 3.000 personas y llegan 1.000 turistas, el problema es serio. Pues son 1.000 turistas que van a usar ducha, que van a tomar agua, que van a comer alimentos preparados con agua, y la lista continúa. Un segundo problema, ¿cómo manejar los residuos? Es un problema real. O sea, 1.000 turistas significa basura, en gran cantidad, y basura no reciclable. Entonces, claro, la isla fijó posición hace ya mucho tiempo y hoy día son un territorio autónomo, con autoridades autónomas, y que se relaciona directamente con el poder central en la moneda. O sea, ahí hay un ejercicio real de poder, que no es el que veo en Chiloé. En Chiloé existe, es dialógico, pero el ejercicio real de poder yo lo veo claramente en Pascua, sin duda. ¿Qué piensas de lo que pudiéramos llamar una segunda oleada de colonización? Es decir, la llegada de la industria salmonera, que produce, además de la destrucción masiva de los fondos del mar, que es terrible, pero lo que destruye es una estructura social. O sea, de pronto aparece la separación entre el trabajo limpio y el trabajo sucio. Aparece el salario que modifica completamente el comportamiento de los jóvenes, que se endeudan y es aprovechado por entidades financieras que conocemos muy bien, producen mecanismos tremendos pues hasta el suicidio bastante numeroso en una franja, quiero decir, estos fenómenos de colonización, es decir, a partir de modelos de industrialización europeos, en este caso nórdicos, es decir, que transforman la vida de la comunidad y no para bien, porque yo he ido a comprar un tubo de pasta de dientes y me han preguntado si lo voy a pagar cash o lo voy a pagar en plazos, con tasas de interés monstruosas. Es decir, estos procesos de neocolonización, de las que se lucran las telefónicas, las entidades bancarias, y al comienzo las empresas industriales. O sea, estos procesos también se dan más al sur de Chile. Volvió. De manera brutal. No solamente se dan en Chile, se dan de manera brutal. A ver, primero, una declaración de principio y a continuación la respuesta. Primero, la primera declaración de principio que tengo que hacer es que de un tiempo a esta parte, cada día más me alejo de los ismos. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es que en términos de ideología, las ideologías, en mi opinión, cada vez más me resultan ideas petrificadas. Me alejo desde la perspectiva más del juicio propio, del libre examen. ¿Ya? Dicho esto, paso a responder la pregunta. O sea, no me mueve ni el manifiesto, no, para nada. Dicho esto, aun cuando hay cosas que me hacen sentir de todas partes, no me mueve ninguna de estas cosas. Dicho esto, Chile, y particularmente durante la dictadura, y no por echarle la culpa a todos los milicos, pero en este aspecto sí tienen una responsabilidad importante, generó no solamente la privatización y la depredación del mercado chileno, sino que además en los 80 generó un modelo de, podríamos decirlo, de extractivismo oportunista. Ya el extractivismo me genera repulsión. Pero en el caso chileno es, a ver, también lo voy a decir como lo digo en argentino, al pedo. Al pedo. ¿Por qué? 3 ejemplos. El primero es el del kiwi. En los 80, de un momento a otro se vuelve una moda el cultivo de kiwis en Chile. Se llenó de kiwi, de plantaciones de kiwi. Nosotros no vimos un kiwi durante 10 años. O sea, la población chilena no conocía el kiwi. No obstante, Chile era el primer
productor mundial de kiwi contar de 1982. ¿Por qué? Porque resulta de que un parásito se metió en los cultivos de Nueva Zelanda, que era el principal productor, y se ofrece el nicho y se mete los productores chilenos en medio. Claro, la abundancia les duró durante la época que el parásito estuvo activo en Nueva Zelanda. Pero en la producción neozelandesa se recuperó y el valor del kiwi chileno se fue a la porra. Bueno, ahí conocemos el kiwi, en la 90. Durante 10 años, insisto, ¿no? Aquí hay chilenas presentes. No me van a dejar como mentiroso. Durante 10 años sabíamos que éramos el mayor productor. Se fue. La venganza del kiwi. La venganza del kiwi. Ahí sí. La venganza del kiwi. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Se cae la producción mundial de celulosa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un iluminado en Chile, la misma época, 1982. Reemplazo de cultivos. Se volaron. Me voy a sentar ahí. Gracias. Falta cazuela. Se volaron miles de hectáreas de bosque nativo para plantar eucaliptus para la producción de celulosa. La consecuencia es que de ese reemplazo de cultivos, a continuación no puedes hacer nada con esa tierra. Por un problema de acidificación del suelo y de degradación, lo liquidaste. O sea, toda la zona comprendida en la séptima, octava, novena y parte de la 10ª región, estamos hablando de, no sé, 800 kilómetros lineales, los mandaste a la porra por el eucaliptus. ¿Para qué? Para la producción de celulosa. Tercer ejemplo, el salmón. ¿Qué fue lo que pasó con el salmón? A fines de los 90, a principios de los 90, ¿ahora sí? Gracias. A principios... Voy a ser complejo porque a mí el salmón me encanta. Ahumado y natural. Va a ser complejado de aquí. A mí también. Pero espérate dónde voy. Vas a pensar mucho si vas a comer salmón de nuevo. ¿Vas para atrás? Perfecto. Ahí te encuadro. Excelente. El salmón. En los 90 entra el virus ISA en los planteles salmoneros noruegos. Y la conclusión fue, adivinen, busquemos aguas frías similares a las noruegas para efectos de poner salmones en cultivo. Lugar elegido, Chiloé, sur de Chile. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, agua fría, estamos lejos, aquí no va a entrar el virus ISA. Entró el virus ISA. Entonces, ¿cuál fue la derivación brillante de los salmoneros chilenos? Bueno, con aguas más frías el virus ISA no va a entrar. Empezaron a bajar. Adivinen, el virus ISA entró. Se trasladaron 1000 kilómetros al sur, pensando en que con aguas de 7 grados el virus ISA no iba a entrar. Adivinen, entró. Dejaron crema y media en Chiloé, dejaron la crema y media en Aysén y ahora la están dejando en Magallanes. Entonces mi problema no es con el capitalismo, mi problema no es con la gran producción, mi problema es con el extractivismo. Y el extractivismo, incluso más aún, el extractivismo en pedo que se hace allá. Porque ahora paso a hacer el comentario. El año antepasado, hubo una fuga masiva de salmones. Se calcula, de acuerdo a información declarada por la salmonera, que se escaparon 250.000. Eso quiere decir que se escaparon por lo menos 2 veces más. Porque la ley chilena obliga, sí, es un absurdo, obliga a que el dueño de la pesquería que cultiva salmones recupere, miren la estupidez, recupere hasta el 10% y declarada la recuperación se expone a menores sanciones del tipo de multa. Aquí nadie va a la cárcel por un cagazo de eso, nadie. Pues bien, la información que salió a la luz pública de parte de los propios salmoneros fue que eran salmones no aptos para el consumo humano. ¿Les cae en la cabeza? ¿Saben por qué, no? Por los antibióticos. 60 veces la norma mundial. Porque para evitar el ISA, lo que hacen es saturar de antibióticos. Entonces, cuando ustedes se comen un salmón cultivado,
que está no apto para el consumo humano se están comiendo la caja de amoxicilina. Eso que nos ahorramos en la farmacia. Entonces, mejor comprarse los antibióticos. O sea, no, es escandaloso. Es escandaloso. Entonces mi problema es ese. Porque lo mismo se extrapola a la minería, lo mismo se extrapola a otras formas de explotación que al final derivan en lo mismo, el expolio. Que finalmente ese es mi problema. Pero ese modelo, ese proceso, también está llegando a la zona más austral, pregunto. Sí, sin duda, sin duda. Sin duda en el extractivismo de salmón, en la minería del carbón y en varias otras manifestaciones. Ahora, ojo, lo que estamos viviendo desde el 18 de octubre en Chile es consecuencia de esto. Es consecuencia de esto. O sea, la desigualdad tiene su origen en esto. Y en que a nadie le cuesta nada cagazos como el de los salmones que acabo de mencionar. Y muchos otros. O sea, hoy día en Chile, en realidad, insisto, es una autocrítica a nivel nacional. Existe lo que se llama las zonas de sacrificio. Las zonas de sacrificio es un concepto acuñado hace mucho tiempo atrás, durante la administración anterior, y básicamente tiene que ver con zonas de altísimo nivel de contaminación ambiental, en que la población está expuesta a niveles de toxicidad superlativos, donde los niños van al colegio mareados, con vómitos, con náuseas, porque tienen una chimenea liberando grandes cantidades de material particulado a la atmósfera, todos tóxicos, y ante eso no se hace ni se va a hacer nada. Por eso es que caen dentro de esta categoría tan extraña de zona de sacrificio. En realidad, ¿quién está sacrificando? O sea, hay algo que nadie dice. Es escandaloso. Este año, por primera vez en la historia, hubo sequía en Chile en invierno. Y eso no es culpa del cambio climático. Es porque el agua en Chile está privatizada. Eso significa que para poder hacer uso del agua de un río hay que pagarle al que es el dueño del agua. Es escandaloso. Hay sequía, por primera vez en invierno. Sumemos el efecto del cambio climático y la situación es espeluznante. Hay poblados, ejemplo concreto, Yayay, Petorca, de la zona de la quinta región, de la zona central, que hace 15 años los abastecen con agua en camiones aljibe, en camiones bomba. 15 años. Gente que va al baño, disculpen la franqueza y lo directo, van a hacer caca en bolsas plásticas. Y nos acostumbramos a vivir con eso. Ya se naturalizó. No entra en la cabeza de nadie. Bueno, las consecuencias están a la vista. Caldermat, antes has comentado que en la isla había un problema de abastecimiento de agua y una sobreproducción de basura. Déjame que arranque una sonrisa en la sala. Yo pensaba que las basuras eran un problema solo de Guipúzcoa, pero yo creo que también es en más sitios. Abusando de tu condición de antropólogo, me gustaría abrir un debate que no tiene que ver ya con Chile, porque no sé si quedan grupos indígenas o indios aislados en Chile. No creo que sí, no creo. Bueno, pero es un antropólogo en el que has descubierto que hay un grupo de indígenas en la Amazonía hasta ahora no localizado y que te da la sensación por la observación que has tenido de que es un grupo aislado, que no ha tenido relación con el exterior, con ningún exterior, como mucho con algún otro grupo aislado también. Hay un debate entre los antropólogos sobre qué hay que hacer con este tipo de comunidades que todavía al parecer quedan, ¿no? Sobre todo en la zona de la Amazonía. Hace poco se publicaba en un periódico español una entrevista con el encargado de los distintos gobiernos brasileños sobre estas cuestiones. Desde el punto de vista de tu puesto de antropología, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué harías? Si el gobierno brasileño, no el de Bolsonaro seguramente, sino algún otro te pide que le aconsejes. ¿Hay más antropólogos en la sala? ¿Sí? Madre mía, qué pregunta, che. A ver, no sé lo que haría si tuviera el poder absoluto para poder tomar una decisión como esta. Con toda probabilidad, así como llegué, me retiré. Y las razones son muy simples. Primero, no me gustaría ser copartícipe de un genocidio. Y no lo digo desde... la pregunta es una pregunta moral. Es una pregunta moral desde la perspectiva más profunda de la antropología. La antropología es una ciencia que se crea en base a la discriminación racial. Bueno, con el siglo XX, luego de las discusiones de posguerra,
la cosa se normaliza un poco desde la perspectiva ética, pero la antropología es una ciencia supremacista, como lo es y lo fue la arqueología. Las grandes colecciones de esqueletos vienen de ahí. No fueron los extraterrestres los que llenaron los museos de cajas de esqueletos y de objetos patrimoniales. Dicho esto, yo no sé qué poder. Hay comunidades que están virtualmente aisladas y han tenido contactos muy ocasionales con población blanca en la Amazonía, perdidos en algún lugar de la selva. Yo no sé qué pasaría, pero sí puedo responder en base a lo que ha pasado. Y lo que ha pasado en la historia del siglo XX es que las consecuencias del contacto a todo evento son desastrosas para la comunidad minorizada. Siempre. Más planificado, menos planificado. Ojo, tengo experiencia, 20 años de antropología aplicada al cuerpo, trabajando con comunidades indígenas que están desapareciendo, pero el resultado es indefectible. Siempre conduce a la eliminación final de estas poblaciones minoritarias. Y van a ser liquidadas ya sea por las enfermedades, por el consumo, por el extractivismo, por el alcohol, por lo que sea. Pero la historia del siglo XX está marcada justamente por la desaparición de estas comunidades. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que haría yo, así como llegué, desaparezco sin que nadie me vea. ¿Qué opinión tiene el antropólogo en la sala? Está de acuerdo. Yo ni iría. ¿Eh? Yo ni iría. Iría. Partiendo por ahí. Bueno, beste galdera bat bakozu, Juan Marco dugu Jon ya bukatzen edo, bai. Entonces, ¿qué hago con los salmones? Yo preparo un salmón con pasta italiana increíble. Dudo que sea mejor que mi cancato de salmón. Sí. Sí. Bado beste galderik. Afaltzeko zer da, itzukina, Jon? Ez da egongo, no habrá salmón para cenar. Espero que no. Bueno, pues sí, estado. Bueno, Nelson, eskerrik asko, como decimos los indígenas de esta parte de aquí. En tu presentación he comentado en euskera que íbamos a asistir a una especie de lectura del Petit Larousse sobre cuestiones de cultura indígena. He visto que no solo el Petit Larousse, sino el Gran Larousse. Nos has explicado todo el Gran Larousse, ha sido un placer. Un chollo para la gente que en la sala, y para mí también, que estamos interesados en cuestiones de lenguas minorizadas y estas cuestiones. Y bueno, que sigas trabajando mucho en favor de las culturas indígenas, de las lenguas indígenas, la recuperación de las lenguas y ánimo, a ver si entre todos conseguimos que haya mucho más respeto en el mundo hacia estas comunidades. Yo les agradezco la atención, las preguntas, la curiosidad y sobre todo la voluntad de interactuar. Insisto, la oportunidad de conversar, de lenguajear, como dice Maturana, un neurobiólogo de Chile, un tipo brillante. O sea, ir a la profundidad de la semántica de las ideas. En el fondo es ponernos de acuerdo. Y no sobre una mirada, sino todas las miradas posibles. Así es que agradecerles la concurrencia, el interés y bueno, espero que nos veamos pronto de nuevo hablando de fútbol o de lo que sea. Hala, yala, muchas gracias.